Pues bueno, todas estas dudas que de pronto tenemos. Efectivamente, en esta época de pronto, pues nos hacen sentir nostálgicos, de pronto empieza a hacer un poquito más de frío y de pronto pues sí empezamos a tener como ciertos cambios en nuestro estado de ánimo, pero es bien importante de pronto establecer hasta qué punto es normal estos cambios. Y justamente como tú decías, pues bueno, hay un subtipo de depresión que está justamente relacionada con estos cambios de estación y clima, es decir, que suele empezar los síntomas a finales de otoño y a principios del invierno y que normalmente suelen disminuir cuando empieza ya en la primavera o el verano. Entonces, es importante que logremos identificar hasta qué punto se considera pues esperado o normal que tengamos ciertos cambios, insisto, son épocas que sobre todo después de todo esto de la pandemia, que pues bueno, pueden llegar a ser difíciles, pero es importante que logremos identificar hasta qué punto estos cambios son normales o esperados y hasta qué punto ya se habla de una depresión estacional. Como tú decías, pues en el invierno el horario en otros países es más notorio, pero bueno, también aquí los días son un poquito más cortos, tenemos menos exposición a la luz y esto sí puede afectar nuestro estado de ánimo. Y les decía yo al principio, como tú mencionabas, hasta dónde es normal sentirse así y en qué momento yo tengo que buscar atención especializada o en qué momento ya es, pues sí, necesario buscar a un experto en el tema, ¿no? Entonces, bueno, la depresión estacional ha sido conocida a lo largo del tiempo como con muchos nombres, como tal depresión estacional, trastorno afectivo estacional, depresión invernal, el winter blues. Y realmente este cuadro, les digo yo, es un subtipo de depresión que sí tiene ciertas diferencias con un cuadro depresivo como típico. Fue descrito en los años 80 por un psiquiatra que se apellida Rosenthal, el cual describía, bueno, pues que había aparición de síntomas depresivos justamente cuando empezaba el otoño, el invierno, y les decía yo que había una menor exposición a la luz. Entonces, es un subtipo de depresión que suele aparecer en estos meses y que los síntomas suelen durar un poquito menos que un cuadro depresivo típico, por así decirlo, es decir, este dura entre 4 y 5 meses al año y normalmente cuando empieza ya la primavera y el verano, los síntomas empiezan a disminuir. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos justamente de este winter blues? Porque muchas veces consideramos o nos acostumbramos, por así decir, a tener estos cambios en nuestro estado de ánimo y no buscamos atención médica. Sin embargo, hay una serie de intervenciones que se pueden realizar y que en algún momento sí van a requerir como el apoyo o la atención de un especialista en salud mental. Les decía yo que una de las características típicas, y es importante que nos quedemos con esto, es que se va a presentar en cierta época del año y que cuando pasa esta estación, normalmente los síntomas van a disminuir. ¿Ok? Entonces les decía, bueno, ya a partir de los años 80, este psiquiatra empieza a describir estos cambios que eran muy notorios en cierto tipo de población, vamos a ver más adelante, que suele presentarse con mayor frecuencia en mujeres, pero esto no significa que no pueda presentarse en algunas otras edades o grupos de etarios, ¿no? Sobre todo, ¿por qué hacer énfasis en esto? Porque muchas veces, y de por sí ya es como complicado considerar que un niño, una niña, un adolescente se puede deprimir, pues es más complicado considerar que un niño, niña o adolescente puede presentar síntomas depresivos durante la época invernal, otoñal. Entonces, a partir de los años 80, este psiquiatra empieza a hacer una descripción de características clínicas, de síntomas que veía en este grupo de personas y que poco a poco ya fueron integradas como un subtipo de depresión y actualmente ya en el trastorno, en el manual diagnóstico y estadístico, que es un libro que ayuda a clasificar como todos estos trastornos mentales, ya se habla del trastorno afectivo estacional. Es decir, este es como su nombre médico, correcto, pero les decía yo, se conoce pues, de muchísimas otras formas. Ahora, me preguntabas, Gaby, ¿por qué se da el trastorno afectivo estacional? Bueno, pues hay muchas eh, teorías, hay muchas explicaciones, no es solamente una.
Y la principal o la que está más estudiada es todos estos cambios que se dan en nuestro reloj biológico, es decir, en estos ritmos circadianos. ¿Qué significa? Bueno, de manera normal, la melatonina, que es una sustancia que regula nuestro reloj biológico y que tiene muchísimas funciones en nuestro organismo, va a estar determinada por la exposición a la luz. Es decir, tiene ciertos picos, se eleva en ciertos momentos del día y disminuye. Y esto tiene que ver con la exposición a la luz. Entonces se ha visto que al haber estos cambios pues sí, en el día, en el cual hay una menor exposición a la luz, en la cual de pronto anochece muchísimo más temprano de lo que estamos acostumbrados, esto genera que haya una alteración en nuestros ritmos circadianos y que pudiera haber una alteración en los niveles de melatonina. También se ha visto que hay una relación directa con los niveles de serotonina. Sabemos también que la serotonina es un neurotransmisor, una sustancia química cerebral que nos ayuda a regular nuestro estado de ánimo. Entonces, el reloj biológico, pues de pronto se ve como confundido, por así decirlo, con esta exposición tan cortita a la luz. Y vamos a ver más adelante que una de las sugerencias que se dan como parte del tratamiento es justamente que hagamos más actividades en la luz, en la exposición a la luz. Porque realmente de pronto nuestro día dura muchísimo menos y vemos el reloj y vemos que son las, no sé, 5 o 6 de la tarde y ya está oscuro. Entonces nuestro organismo dice, pues ya es hora de dormir, ¿no? Ya se terminó la actividad del día. Y esto puede generar que haya estas alteraciones en estos ritmos circadianos y por ende que haya alteraciones en estos dos en la serotonina, perdón, y en la melatonina. Entonces, ¿qué otras cosas se han investigado o qué otros factores se han asociado en el desarrollo del trastorno afectivo estacional? Pues la genética. Se ha visto que muchas familias que tienen este trastorno, es decir, perdón, si de pronto nosotros vemos que nuestra abuelita, nuestra mamá, en esta época del año casi siempre empezaba a tener cambios en su estado de ánimo, estaba más irritable, no dormía bien o dormía mucho o empezaba a comer mucho y empezaba a estar triste, muchas veces lo relacionábamos como, pues es normal, es porque es diciembre, es porque está nostálgica, es porque está recordando a lo mejor a las personas que ya no están. Sin embargo, no, sí se ha visto que hay una relación genética, ¿no? Una influencia genética, es decir, hay mayor probabilidad de que si yo tengo algún familiar directo, papá, mamá, abuelita, que tienen estos cambios casi siempre en estas mismas épocas del año y que, insisto, cuando llega ya la primavera, el verano, estos síntomas empiezan a disminuir, pues es probable que se trate de un trastorno afectivo estacional y que otros miembros de la familia también lo tengan. Entonces, sí es importante de pronto que nosotros hagamos como, pues sí, como que revisemos nuestra historia y veamos si de pronto decimos, pues es que sí, siempre que llegaba a diciembre mi mamá, mi abuelita se ponía más triste, nostálgica, y a mí me pasa lo mismo, cuando llegan estas fechas, pues me siento más como con menos energía y me da por comer más y estoy más irritable, pues tenemos que tener en cuenta que puede ser un trastorno afectivo estacional y que puede estar relacionado con factores genéticos, que es algo como importante. Ahora, ¿a quiénes afecta más el trastorno afectivo estacional? Pues bueno, su prevalencia, es decir, qué tan frecuente se presenta en la población, va del 1 al 10% más o menos. Y se ha visto que se presenta con mayor frecuencia en mujeres que comparado con hombres, casi el doble. Sobre todo en mujeres entre los 20 y los 35 años de edad. Pero insisto, esto no significa que no pueda aparecer o que no pueda presentarse este trastorno afectivo estacional en otra población, por ejemplo, en niñas, niños y adolescentes. Y creo que aquí sí es bien importante que hagamos énfasis y que como papás estemos como pendientes, como familiares, de si nosotros observamos cambios en el estado de ánimo de los adolescentes, que cuando empieza, o de los niños, cuando empieza la Navidad, el otoño, empieza a estar más irritable, ya no quiere jugar tanto, está muy dormilón, comen mucho. Hay que tener en cuenta que puede tratarse de esto y no dejarlo pasar como algo normal de diciembre, ¿no? Esto creo que sí es muy importante. Porque muchas veces llegamos a normalizar estos síntomas, llegamos a considerar que pues, son propios de la época
Y claro, hay otros muchos factores que están asociados. Las fechas decembrinas, pues sí, siempre traen recuerdos a lo mejor de los que, personas que ya no están, o si hay alguna enfermedad en la familia, o pues ahora que pasó todo esto como de la pandemia, pues fue como muy complicado, ¿no? Entonces, claro que todos estos factores ambientales pueden también ser, pues sí, un factor que desencadene este trastorno afectivo estacional. Pero sí tener claro que aunque se presenta con mayor frecuencia en mujeres, no significa que no se pueda presentar en hombres o en niños, niñas y adolescentes. Entonces, hablemos ahora de cuáles son estos signos y síntomas que normalmente se pueden presentar. Les decía yo al inicio que pues es un subtipo de depresión, es decir, que la característica clínica pues es que va a haber un cambio en el estado de ánimo donde va a predominar estar triste. Pero recordemos sobre todo que en población infantil lo que se presenta con mayor frecuencia es irritabilidad. Entonces, en muchas ocasiones un niño o un adolescente que esté deprimido no va a notarse francamente triste, sino que puede llegar a presentar una irritabilidad constante, estar enojado, estar poco tolerante, y este puede ser un dato clínico que nos oriente a pensar, bueno, necesito buscar atención, ¿qué hago? ¿No? Hay otros síntomas que se presentan que son, pues, si bien similares, si hay algunos cambios, es decir, son similares a una depresión normal, es decir, va a haber falta de energía, vamos a perder el interés en las actividades que antes nos gustaban, nos vamos a sentir más cansados, con dificultad para concentrarnos, con estos pensamientos que les llamamos pensamientos de desesperanza, decir es que nada me sale bien, no sirvo para nada, e inclusive llegar a presentar pues ideas en relación a la muerte o al suicidio. ¿Cuáles sí serían unas o son diferencias que se han observado en el trastorno afectivo estacional? Es que el apetito puede, en una depresión típica, por así decirlo, puede haber un aumento de apetito o disminución del apetito, sobre todo en niños y adolescentes. Normalmente lo que sucede es que hay una disminución del apetito. Sin embargo, en el trastorno afectivo estacional se ha observado que hay un aumento de apetito y por lo tanto un aumento de peso. Entonces, en esta época, de pronto también es como complicado poder diferenciar si esto es un síntoma. ¿Por qué? Pues porque están las reuniones, comemos más, pero si esto ya se vuelve constante y está implicando que tengamos un aumento de peso significativo o que simplemente nos cueste trabajo como modular esta parte del apetito, puede ser también un dato clínico. Y las alteraciones en el sueño. Normalmente en una depresión puede haber igual o disminución en o más bien dificultad para poder conciliar el sueño, pero en los adolescentes puede haber, por ejemplo, hipersomnia, es decir, que duerman mucho durante el día. Estas son las características que sí se han observado en el trastorno afectivo estacional, que pudieran ser como características clínicas muy especiales que nos pueden orientar a pensar que está presente este trastorno. Y es justamente esto, el aumento de apetito y la dificultad para estar como activo en el día, es decir, tener como mucho sueño. Y los demás síntomas que son como característicos de la depresión. Entonces, no es solamente el que yo esté melancólico, el que yo esté como, pues sí, medio tristón, sino que esté triste o esté irritable y aparte me sienta muy lento y aparte no pueda concentrarme bien y además estoy teniendo pensamientos muy negativos y además estoy comiendo muchísimo. Estos son datos como muy característicos de un trastorno afectivo estacional que, insisto, pues sí es importante tener presente. Ahora, ¿cómo se trata el trastorno afectivo estacional? Bueno, recordemos que lo que les decía yo al inicio, que sí se trata justamente de un subtipo de depresión y que entonces, si estos síntomas están presentes y están generando disfunción, nos están generando un malestar importante, pues es importante acudir con un especialista. Sin embargo, hay cosas o cambios que podemos hacer en nuestro día a día en esta época que nos pueden ayudar a disminuir los síntomas, como cuáles, pues bueno, el hacer actividades cuando hay luz del día, ¿no? Normalmente salimos del trabajo y vamos a casa y cuando llegamos a casa ya está oscuro. Entonces lo que se sugiere es que haya una exposición adecuada a la luz del día, que hagamos actividades. Entonces, por ejemplo, aunque los niños estén de vacaciones, pues de pronto que hagan actividades en el parque mientras haya luz solar. Esta exposición
recordemos esto que les decía de los ritmos circadianos, nos va a ayudar a mantener niveles o a mantener una estabilidad en estos neurotransmisores. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, va a depender mucho de la intensidad de los síntomas. Y hago nuevamente como énfasis, si estamos viendo que todos estos síntomas se están presentando, que están generando un malestar, hay que buscar atención médica, atención psiquiátrica con un especialista para que se determine si se requiere algún tipo de tratamiento farmacológico, o sea, un medicamento, un antidepresivo. Esto ya tiene que ser determinado por un especialista. Pero si tenemos como claro todos estos síntomas, es más factible que no dejemos que esto evolucione, sino que busquemos atención para que, bueno, pueda tratarse adecuadamente. Y también pues la psicoterapia, ¿no? La atención con un psicólogo, un psiquiatra que sea experto en psicoterapia, que nos pueda ayudar como parte de un tratamiento como integral, ¿no? Entonces, pues creo que sí es importante, Gaby, que se hable de este tema, que se identifique que no es solamente estar medio triste, sino que Claro. sí tratarse de un problema de salud, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, digo, muchísimas gracias, Laura, por hacernos como este resumen, ¿no? Que nos aclara sobre este trastorno afectivo estacional, que sí existe, que sí hay o sea, que sí hay varios factores que influyen en que la estación influya en nuestro estado de ánimo, ¿no? En nuestro afecto. Entonces, bueno, haciendo retomando varias de las cosas que comentas, entonces estamos hablando de un subtipo de depresión, ¿no? De un subtipo de trastorno depresivo, el cual se presenta en ciertas épocas del año, generalmente en invierno, donde hay menos luz solar, por lo que tanto sabemos que en nuestro país la prevalencia no es tan elevada como en otros países, ¿no? Donde las horas de luz sí se acortan muchísimo con el invierno. Afortunadamente en México, pues eso no pasa tanto como en otros países. Sin embargo, pues bueno, hay que saber que esto también nos puede pasar, ¿no? Y que influyen también factores genéticos, como nos decías. ¿A quién afecta más? Pues sí, a ciertos grupos poblacionales, pero nadie estamos exentas o exentos, ¿no? Ni nuestras niñas, niños, adolescentes, ni yo como mamá, papá. Entonces, pues si yo sospecho que mi hija o mi hijo pudiera estar cursando con un trastorno afectivo, digo, sin saber si es estacional o no, pues hay que acudir. Ya eso se irá determinando. O si yo, mamá, papá, considero que pudiera tener una posible depresión, a lo mejor asociada a la estación o no, pues igualmente acudir, porque nosotros hablamos de trastornos cuando pues los síntomas es más allá de la tristeza, pues, o sea, no solo hay tristeza, hay muchos más síntomas, como nos acaba de decir la doctora Laura, en donde pues podemos conocer los síntomas que encontramos en internet de la depresión, que son, digamos, como estos síntomas auxiliares, pero que bueno, se tiene que valorar por un especialista, porque en población infantil y adolescente los síntomas son diferentes a los adultos, y que bueno, en el caso del trastorno afectivo estacional, pues tiene las peculiaridades, ¿no? De que da más sueño, da más hambre, ¿no? Aumenta el apetito, subimos más de peso, pero coincide justo, ¿no? Como con estas fechas. Bueno, la verdad es que, híjole, esto de hablar, ¿no? De estas fechas en donde encontramos este tema del invierno, de la influencia estacional, pero además no son fechas fáciles o son fechas complejas, ¿no? Hay quienes las disfrutamos mucho, pero hay invariablemente es una temporada en donde se hace un recuento, ¿no? De muchas situaciones del año, en donde en ocasiones ya no están las mismas personas con las que disfrutamos, ¿no? Las fiestas decembrinas del año pasado. Entonces es una época en donde en ocasiones, pues como tú bien decías, ¿no? Puede haber nostalgia, ¿no? La época decembrina de pronto puede ser nostálgica. Entonces, me gustaría saber, y bueno, sobre todo después de COVID, ¿no?
donde se pudiera eh, revivir los duelos de la gente que perdimos. Somos uno de los países con mayor orfandad en América Latina derivado de COVID. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Porque por supuesto que no se trata de patologizar todo, pero sí a qué tenemos que estar atentas, atentos, ¿no? Con nuestras niñas, niños, adolescentes, con nuestras familias, que a lo mejor no es un trastorno, pero bueno, pues hay que, ¿qué podemos esperar en estas fechas? ¿Qué otros factores pueden influir en nuestros cambios emocionales? Claro, sí, Gaby, como tú dices, pues justamente, si bien hablamos de un trastorno cuando ya hay una disfunción importante y efectivamente la frecuencia, la prevalencia de este trastorno en México es menor que en otros países donde el invierno dura muchísimo más y la exposición a la luz es mínima. Sí, sí se presenta, pero justamente también siempre hay que tener en cuenta los factores ambientales, ¿no? Y pues es que creo que este es un tema también muy importante. ¿Qué pasa con todas estas festividades después del COVID? Esta pandemia pues nos movió muchas cosas, fue algo que quedará en la historia, ¿no? Desde el punto de vista, no nada más de todos los cambios que tuvimos que hacer de aislarnos, de no ir a la escuela, sino también pues la cantidad de personas que pues desgraciadamente perdieron la vida en esta pandemia, ¿no? Y creo que sí es importante tener en cuenta que hay alguna serie de pues, recomendaciones quizá que se puedan llevar a cabo en estas fechas que pueden ser como muy complicadas para las familias y tener en cuenta que pues, los niños, niñas y adolescentes también van a sufrir estas pérdidas, ¿no? No nada más hubo una pérdida en relación a no acudir a la escuela, sino de pronto hubo amigos, tíos, abuelitos, inclusive como tú decías, pues muchos niños desgraciadamente perdieron a sus padres o algún papá, mamá durante esta pandemia. Y entonces, ¿cómo afrontar esta nueva pues realidad que vivimos ahora que la pandemia va un poquito más, que ya no es pandemia, ya es endémica esta situación del COVID? Pues bueno, hay una serie de recomendaciones que creo que pueden ser de utilidad. Una de ellas es darnos cuenta que pues todas las festividades son diferentes, independientemente de esta cuestión del COVID, pues todos los años son diferentes. Es un proceso evolutivo el crecer, el vivir diferentes etapas de nuestra vida y nunca una Navidad va a ser igual a otra, independientemente de lo que haya sucedido, pues nunca va a ser igual una festividad a otra. Y esto no significa y no implica que tenga que ser algo malo, sino simplemente será algo diferente, ¿no? Y bueno, hay una serie de recomendaciones que podemos darle a los papás, a los cuidadores, a los abuelitos, para que involucren a los niños y a las niñas, a los adolescentes en estas festividades, como que, pues hacer rituales, por ejemplo, para recordar al ser querido. A veces es complicado, hay una serie de emociones que se presentan. Eh, Tristeza, enojo, alegría, y de pronto el sentir emociones como alegría nos hacen sentir culpables, ¿no? Como, ¿cómo puedo estar alegre si pues falleció alguien que yo quería mucho y esta es la primera Navidad o la segunda Navidad que no voy a estar con él? Bueno, pues entender que las emociones están ahí por algo, que todas las emociones son válidas, que todas las emociones son importantes sentirlas y que, pues sí, vamos a tener cambios en nuestro estado de ánimo, vamos a pasar de la alegría al enojo, a la tristeza, pero entonces involucrar a toda la familia en estos rituales que pueden ser desde hacer lo que tanto le gustaba no sé, a nuestra abuelita de cena, o tal vez si a ella le gustaba celebrar la Navidad poniendo no sé, el árbol de Navidad o poniendo el nacimiento, pues hacerlo, ¿no? De esta manera vamos recordando y vamos honrando a la gente que ya no está con nosotros. Y esto nos va a reforzar mucho la parte de que pues el amor nunca muere, ¿no? Sabemos que pues la muerte es un proceso que forma parte de la vida, que es inevitable y que eso no significa que porque una persona físicamente ya no esté, significa que ya el amor que yo sentía por esa persona ya no está. Al contrario, el hacer todo este tipo de actividades durante estas fechas pues nos van a ayudar a honrar a esta persona y recordar esta parte, ¿no? Que el amor nunca muere. Y sobre todo, insisto, pues no
no sentirnos culpables de estos cambios en nuestro estado de ánimo, de estas emociones, y entender que también se vale de pronto estar alegre recordando a nuestro familiar, que no necesariamente tenemos que estar triste, o por el contrario, de pronto nos dicen ya no llores, no, pues si me siento triste y tengo la necesidad de llorar, pues es una emoción y la tengo que vivir, ¿no? El vivir las emociones creo que es algo como muy importante que podía yo transmitirle pues a los cuidadores. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, pues sí, reconocer que esta persona que amamos o estas personas que amamos ya no están con nosotros físicamente, pero insisto, esto no significa que no podamos honrarlos. Y podemos hacer algún tipo de ritual, como que, pues bueno, va a depender mucho de nuestras creencias, ir a la iglesia, ir a donde está, no sé, al cementerio, ir al panteón, pues, ir a visitarlo, ¿no? Expresarle cómo nos sentimos, llorar y también sonreír con el recuerdo. Creo que esa parte es importante. De pronto, insisto, el que nos sintamos alegres o nostálgicos por alguna situación no significa que esté mal, sino al contrario. Y encontrar estas actividades que involucremos a los niños y a las niñas, a los adolescentes para conmemorar a la persona que ya no está con nosotros. Como que, pues, no sé, insisto, ¿no? Como a lo mejor eh, hacer el platillo que tanto le gustaba o llevarle unas flores al cementerio o en el día de la cena, pues guardar a lo mejor algunos minutos o al contrario, platicar con la familia sobre los recuerdos de esta persona. Eso es como muy importante. Hay que participar en estas actividades en Navidad con las que nos sintamos cómodos también, no hay que forzarnos, ¿no? A lo mejor de pronto decimos, es que tengo que estar bien porque tengo que estar bien, no, hay que hacer las cosas de acuerdo a cómo nos vayamos sintiendo, hay que ir recordando a estas personas que amamos y lo que les decía, ¿no? Entender que vamos a sentir o sea, cambios en nuestro estado de ánimo que todo puede presentarse en momentos muy cortitos y que es normal. Es importante permitirnos sentir estas emociones, que no debemos de juzgarnos, ni juzgar a la persona que está llorando, ni juzgar a la persona que se está riendo, porque no hay una emoción que sea buena o mala, las emociones están ahí y es importante sentirlas. Y claro, sé que estas fechas pues van a ser más complicadas, pero si hacemos algunas actividades, pues será un poco más sencillo el sobrellevar esto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues bueno, también hay que identificar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las necesidades de nuestros niños, de nuestras niñas, cómo se sienten ellos, que permitirles tener un espacio para que expresen sus emociones y sobre todo estas recomendaciones que siempre damos, ¿no? El comer adecuadamente, el dormir adecuadamente, el hacer actividad física, el tener claro que en estas fechas además, pues siempre hay una mayor exposición a comidas muy grasosas, a bebidas alcohólicas, y entonces no ocupar esto como una forma para sentirnos mejor, ¿no? Hay que protegernos de esto, hay que evitar el exceso en bebidas alcohólicas, obviamente pues en algún otro tipo de sustancias, y planificar nuestro tiempo también creo que es importante, darnos tiempo para dormir, para descansar bien, para estar tranquilos, para reflexionar. Y creo que también algo que pudiera ser como de mucha ayuda para los niños, las niñas y los adolescentes es darles este mensaje que la temporada navideña no significa que tenga que ser algo feo, algo negativo por el hecho de que ya no esté una persona, sino aprender a honrar a estas personas que ya no están con nosotros, darnos cuenta que los regalos de la temporada no tienen que ser regalos que se toquen, no tienen que ser juguetes, pueden ser desde recordar a la persona que amamos, hacer, insisto, la cena que tanto les gustaba, irlos a visitar, si no podemos todavía por alguna circunstancia, pues hacer videollamadas y comunicarnos con nuestra gente y darnos cuenta que, bueno, podemos vivir estas fechas, sí, quizá de una manera nostálgica, pero que no podemos o no deberíamos, no que no podamos, pero que no deberíamos verlo como algo completamente negativo. Y creo que la parte más importante, pues, es esta, ¿no? Involucrar a todos los niños, a las niñas, a los adolescentes en todas estas actividades que pues solíamos hacer de manera rutinaria en diciembre.
¿no? Pues muchas gracias, Laura. Pues muy interesante. Te adelantaste. Igual, tenía la pregunta, ¿no? De qué recomendaciones, ¿no? Darías a mamás, a papás en estas fechas, abuelitas, abuelitos, porque bueno, las pérdidas de seres queridos, pues puede ser de mamá, papá, abuelita, abuelito, personas cercanas, ¿no? Entonces, pues muy interesante esto que comentas, ¿no? De hablar de nuestras emociones, vivirlas y permitirnos sentirlas, empezando nosotros y nosotras como adultos, porque en ocasiones es frecuente que como adultos de pronto nos vayamos a esconder para llorar, ¿no? Que no se vaya a dar cuenta mi niña, mi niño que estoy llorando para que no se preocupe y por supuesto que se dan cuenta. Entonces, compartir, ¿no? Vivir juntos esas emociones, incluso si yo como adulta tengo la capacidad de abiertamente hablar sobre mis emociones y permitirme sentirlas y expresarlas, puedo ayudar a que mi niña, niño, adolescente, pues sienta esa libertad, ¿no? También de expresarlas, de vivirlas, de sentirlas, sin también el temor de que no nos vaya a preocupar, porque luego se hace esta dinámica, ¿no? De andar ocultando emociones y claro que tanto ellas y ellos se dan cuenta como nosotros adultos. Entonces, pues sí, esto de verdad se me queda muy grabado, ¿no? Hablar, Yo vivir creo y permitirnos sentir las emociones. esa parte, Gaby, yo creo que sí es como muy importante cuando, y eso a veces puede ser algo como muy cultural, cuando perdemos a alguien y lloramos, la gente nos suele decir como ya no llores, déjalo descansar, ¿no? Y es como, bueno, pues lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo, y creo que eso es bien importante. Nosotros a veces como adultos creemos que si nos vamos al baño a llorar, no se van a dar cuenta los niños, ¿no? Y por supuesto que se dan cuenta. Y es importante que también nosotros como adultos aprendamos a transmitir, ¿no? Estoy triste, extraño, ¿no? Extraño a tu papá, extraño a la abuelita, y que no es algo malo, es un proceso que todos debemos vivir. Un duelo, pues claro, siempre es una situación muy complicada, pero creo que lo más importante es enseñarle a los niños, niñas y adolescentes que las emociones todas son buenas, que hay emociones que nos van a hacer sentir mal, claro, pero que están ahí por algo y lo importante es aprender a expresarlas de una manera sana, ¿no? No ocultarlas, no engañar con que no, estoy bien porque si me pongo triste, tu abuelita ya no va a descansar, no, la persona que ya no está con nosotros ya no le duele nada, ya está bien donde esté, de acuerdo a nuestras creencias, está bien. Y nosotros estamos aquí y es importante eso, ¿no? El aprender a expresar nuestras emociones como adultos para que también nuestros niños, niñas y adolescentes Claro, puedan vivir y expresar adecuadamente, ¿no? Y bueno, claro. creo que cerraría con esta parte, Gabriel. Sí estar como muy al pendiente de que el trastorno afectivo estacional se puede presentar, no nada más en los adultos, también en niños, niños y adolescentes, y que bueno, siempre hay una serie de cambios, de modificaciones que podemos hacer en nuestro día a día para disminuir el riesgo de presentar y que, sin embargo, que si nosotros observamos que estos cambios en el estado de ánimo ya son muy constantes, que empiezan a generar disfunción, pues que busquemos atención médica, ¿no? Creo que eso es psicológica, médica, esa es la parte más importante. El no intentar normalizar todo, ni tampoco hacer que todo sea patológico, ¿no? Ujú. Sino más bien sí estar muy al pendiente de qué datos pueden ser ya muy constantes y buscar atención, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora Friche. Laura, muchísimas gracias. La verdad es que me gustó mucho. Me parece que esta parte puede ser muy útil para mamás y papás, esta última parte de recomendaciones. Entonces, bueno, por cuestiones de logística, no nos vamos acá a contestar preguntas en vivo, pero vamos a estar muy pendientes de estarlas contestando. A lo largo de esta tarde en línea y les agradecemos mucho que nos hayan, gracias Laura, gracias al Instituto Nacional de Psiquiatría, gracias a la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil,
por seguir trabajando en este proyecto el 10 de cada mes, que bueno, pues lo vamos a seguir el año que entra con nuevos temas y que vamos a estar muy contentas y contentos de seguir contando con su participación y presencia. Gracias, felices fiestas a todas y todos. Muchas Feliz gracias. año. Hasta Igualmente. luego. Gracias. Hasta Bye bye. pronto. Adiós.